Neste sentido, uma medida de acolhimento em instituição consiste na colocação de um jovem aos cuidados de uma entidade que garanta as suas condições necessárias para uma melhor qualidade de vida do que aquela que teria em contexto familiar. O acolhimento pode ser de curta duração, quando não superiores a 6 meses, ou de caráter prolongado no lar de infância e juventude. Muitos destes jovens permanecem anos após anos institucionalizados, vão vivendo em casas de acolhimento durante inúmeros anos. Passam pelo período crítico da adolescência, onde mostram querer ser cada vez mais independentes. E pensam que ser independentes significa ser autónomos. E não é necessariamente. A independência é uma componente essencial da autonomia, no entanto, ser autónomo significa muito mais do que ser independente. Todos nós temos autonomia, é preciso que saibamos trabalhá-la corretamente. A palavra autonomia é um aspecto de grande importância e surge, como já disse, durante o desenvolvimento dos adolescentes. É um conceito que designa a autodeterminação do sujeito em assumir decisões sobre a sua própria vida. Speer e Kullback referem que a autonomia na adolescência é um processo contínuo e ativo entre o desejo da independência e a consequente aquisição. Só que a autonomia está dependente de algumas variáveis, quer sejam elas internas ou externas. Nas variáveis internas podemos distinguir a autoestima, o desejo de independência e a vontade de fazer algumas escolhas que os jovens tenham. E nas externas, o ambiente psicossocial, o contexto familiar ou institucional e a presença ou ausência de autoridade. A autonomia deve ser conquistada pelos jovens e deve ser conquistada principalmente pelo adolescente. Temos que trabalhar com o jovem a autonomia e não temos que trabalhar para o jovem, mas sim com o jovem. A autonomia está também relacionada com o processo de socialização que o adolescente adquire ou vai adquirindo ao longo do seu desenvolvimento. No entanto, os técnicos que trabalham nestas casas de acolhimento referem que a estimulação para a autonomia e a criação de um ambiente de aceitação são dificuldades que estão patentes diariamente ao longo do seu trabalho. Um dos autores deste tema, Jorge Delval, desenvolveu uma teoria onde identifica 11 princípios básicos para a promoção de um acolhimento institucional de qualidade. Um desses princípios está relacionado com a autonomia, portanto, é a preparação da autonomia dos adolescentes que estão institucionalizados, sempre com vista à capacidade de tomar decisões, à resolução de problemas e à responsabilidade social. O grande objetivo é dar a conhecer aos jovens as experiências que existem e os grandes programas de intervenção que são específicos para estes jovens. Nestas atividades que os jovens fazem, eles mesmos têm que elaborar, participar e concretizar os seus processos de vida. Portanto, eles têm que ser os atores principais dos seus projetos de vida, planificando sempre o seu futuro. A promoção da autonomia não é conseguida através do método exato, portanto, não existe uma receita que diga como é que se deve ser autónomo ou como é que se deve chegar à autonomia. Barth reconhece a importância do desenvolvimento de programas de autonomia com jovens institucionalizados, cujo objetivo é facilitar a autonomização dos jovens na sociedade. Estudos revelam que jovens acolhidos reconhecem a importância deste tipo de programas, uma vez que adquirem inúmeras competências, entre elas ajuda na procura de trabalho, a gestão doméstica, a gestão monetária, na procura de casa até, e ajuda principalmente no suporte emocional. A promoção da autonomia em jovens institucionalizados deve ser um processo gradual e contínuo e deve basear-se principalmente na individualidade de cada jovem. Cada jovem tem as suas características e todos são diferentes de uns para os outros. Novamente, Delval e Garcia Quintanal desenvolveram programas de desenvolvimento da autonomia com vista à promoção de competências pessoais e sociais. Estes dois autores apresentaram um programa, que é o programa Umbrella, que constitui um método de trabalho importante no acolhimento residencial dos jovens, com vista sempre ao desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos jovens e da sua autoestima, de forma a possibilitar aos jovens ferramentas para que eles consigam transitar para a vida adulta. Portanto, aqui o importante é dar ferramentas aos jovens para que, depois os mesmos, mais tarde, consigam ser independentes e autónomos ao longo da sua vida. Este programa Umbrella é constituído por um conjunto de atividades individuais que permitem incrementar a independência dos jovens e também a autonomia dos jovens. O objetivo geral deste programa é apoiar então os jovens na inserção no mercado de trabalho, adquirirem alguma formação profissional e ter condições para ter a sua casa, portanto a sua vida, de forma independente, promovendo assim o autoconceito e a autoestima de forma positiva. É importante também referir que existem apartamentos de autonomização que os jovens aos quais os jovens se podem candidatar e que são também uma resposta social que estão destinada a apoiar os jovens nesta transição para a sua vida adulta.
As vagas são curtas, existem muito poucas vagas para estes apartamentos e só são aceitos jovens que possuam certas competências pessoais e que possam certamente estar nestes apartamentos. Eu acho que o desafio que se coloca diariamente a nós, profissionais e psicólogos que trabalhamos com estes jovens, é sem dúvida educá-los, quer eles estejam em contexto de acolhimento residencial ou familiar. Eu trabalho num centro de acolhimento e fiz um projeto de competências pessoais e sociais com alguns jovens e é muito interessante aquilo que eles nos perguntam. E coisas que são básicas para nós, ou que nós sabemos fazer porque aprendemos ou alguém nos ensinou, para eles não são. Eles perguntavam como é que podemos fazer um CV, onde é que eu posso procurar emprego, qual é o site, como é que eu vou a uma entrevista, o que é que eu tenho que dizer numa entrevista, será que me pode ensinar a saber a cozer, a passar a ferro, a cozinhar. Portanto, estas coisas do dia-a-dia que para nós são simples, para eles não são, porque precisam que alguém lhes dê ferramentas ou que lhes ensine, para depois, um dia mais tarde, eles conseguirem ser autónomos e fazerem estas coisas sozinhos, não é? O nosso objetivo é que estes projetos de competências pessoais e sociais com vista à autonomia comecem logo desde o início que o jovem é institucionalizado, para que se consiga perceber o que está para trás e aquilo que desequilibra o jovem e, a partir daí, qual é o projeto de vida que nós vamos preparar com o jovem. Mas é sempre preparar com o jovem. É importante que o jovem esteja presente e perceba que é ele que tem que conquistar essa autonomia. É para ele, não é para nós. Nós ajudamos o jovem, porque um dia mais tarde, quando ele sair da instituição, por opção própria ou até aos 21 anos tem que sair, é importante que já esteja minimamente orientado, tenha um emprego, esteja a acabar os seus estudos, consiga ter uma casa e consiga fazer coisas básicas do dia-a-dia para que se consiga orientar na sua vida. Acho que os projetos de competências pessoais e sociais com vista à autonomia são sem dúvida muito importantes, são pouco trabalhados nas casas de acolhimento, por inúmeros motivos. Também às vezes é muito importante explicar bem aos jovens, porque também a recepção deles nem sempre é muito positiva relativamente a isto. É um desafio todos os dias, este nosso trabalho é um desafio e todos os dias surgem coisas diferentes, não é? Temos que viver um dia de cada vez e perceber que esta profissão é muito desafiante, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Obrigada. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente ponente, que es Begoña Moreno Mejías, que es psicóloga jurídica y nos va a presentar su trabajo sobre reflexiones de la implantación de la mediación en España. Pues Begoña, cuando quieras. Buenas tardes. El motivo de hacer esta presentación ha sido una conclusión después de un tiempo de estar trabajando como mediadora. Yo pertenezco a una isla pequeñita que se llama Tenerife, a la Comunidad Autónoma de Canarias, y también pertenezco a un grupo de trabajo en el Colegio de Psicólogos, y el sentir de todos los compañeros es que la mediación no está funcionando. Entonces me atreví a hacer un rastreo y les traigo las conclusiones de este rastreo. Voy a pasar, estamos todos muy cansados, yo creo que debemos ser un poco ágiles y mi interés sobre todo es sembrar una semilla, y si hay gente que quiera participar en el debate final para enriquecernos y saber en cada país cómo está funcionando la mediación, sería fantástico, porque aportar variables diferentes nos puede ser enriquecedor. Paso de lo que es la mediación. Solamente, aunque la compañera ya lo comentó, no es una opción nueva de resolver el conflicto. Lo tenemos antecedentes en Mesopotamia, en China, en Japón, los gitanos también lo utilizan. Y no entiendo, porque hoy por hoy
cuando se ha reglamentado lo que es la mediación, no termina de funcionar en nuestro país. En España hay dos organismos históricos que han hecho mediación, que es el Tribunal de Aguas de Valencia y el Hombre Bueno de Cataluña. Una de las cosas que se confunde muchas veces es que la mediación es una alternativa a la justicia. Yo creo que hay que modificar este concepto. La mediación es una fórmula de resolver conflictos y otra cosa es la justicia, ¿vale? Si todos empezamos a cambiar la mentalidad, pues a lo mejor termina de funcionar. Entonces, muchos juristas creen que la mediación es una manera de comprimir los juzgados, pero no es cierto. En el sistema judicial hay un litigio, se impone una sentencia y se determinan vencedores o vencidos. En mediación, lo que hay es un conflicto que hay que gestionar. No hay vencedor ni vencido, no hay imposiciones, simplemente hay un acuerdo entre las partes. Y de esta manera se preservan las relaciones futuras. En España hay dos tipos de legislaciones. La estatal, que es del 2012, que ya está articulada, y hay un registro general de mediadores, y después las autonómicas. Los punteros, los que inician la mediación, son Galicia y Valencia. ¿Vale? Mi comunidad, desde el 2003, teníamos leyes. Problema, que no se articula esta ley hasta el 2007. Yo tuve la oportunidad, por pertenecer al Colegio de Psicólogos, de ir a las reuniones en la articulación de la ley en el 2007. De ahí sale un registro de mediadores y que se articula por distritos judiciales, pero que en la actualidad, como la lista no rota, hay una sola lista. Los punteros en comenzar programas de mediación es el País Vasco, es donde nace la primera oficina. Después en Madrid tenemos dos fundaciones que hacen mediación, que es UNAF, que comienza en el 1988, y el Centro ACIDE, que es en el 1989. En Barcelona está el Instituto INTRE, que viene a ser UNAF, y el Instituto GEL. En Canarias hay dos centros que corresponden a las dos provincias. A Tenerife es el Centro de la Familia y en Las Palmas el Centro de Orientación Familiar. Son centros que no solo se dedican a mediación, sino que intervienen en todo lo que es familia. Después quise ver cómo estaba en Europa la mediación. Y me sorprenden los datos. Hay una gran paradoja. Mientras que las recomendaciones europeas es que se haga mediación, el dato que encontré del 2013 es que solamente se hace el 1% de litigios civiles y mercantiles en Europa. Que eso el Comité de Asuntos Legales del Parlamento trata de ver en las causas. Para eso pasaron un cuestionario a 816 expertos de 28 estados de la comunidad. Y el resultado fue que hay un fracaso en las políticas de mediación. Pero los distintos estados que pertenecen a la comunidad autónoma, a la comunidad europea, tienen distintas capacidades de resolver
los asuntos por mediación. Tenemos países como Alemania, Inglaterra, Holanda y Italia que tienen más de 10.000 intervenciones. España está en menos de 2.000. Pero también quiero darles un dato, el 50% de los países que integran la Comunidad Europea tienen menos de 500 intervenciones en mediación. Ahora rastreé en lo que es el Consejo del Poder Judicial y los datos pues, me asombraron bastante. El total de deliberaciones de los diferentes juzgados de todo el territorio español son 6.101 derivaciones. Que llegan a mediación o que van a la primera sesión informativa, se caen muchísimas derivaciones. En total hicieron 1.379 mediaciones en el año 2014 y en el 2015 bajaron las derivaciones a 5.829 y se efectuaron 1.383 mediaciones. También hay diferencias en cuanto a los acuerdos. En el 2014 el 41% hubo acuerdos entre las partes y sin acuerdo una tasa del 56%. En el 2015 nos encontramos con acuerdo un 38% y sin acuerdo un 61%. Eso es lo que es en mediación familiar. Un dato curioso, de mi comunidad autónoma no hay datos. Después, en la mediación intrajudicial, los datos son diferentes, son mucho más positivos. Hubieron 4.214 intervenciones o derivaciones, llegaron a mediación 2.243 derivaciones para hacer mediación, que llegan a acuerdo un 37%. Estos son datos del 2014. Tengo un problema de vista y no veo bien. Si tengo algún error, luego me disculpen. Después, los datos del 2015, hay 3.804 derivaciones y un total de mediaciones efectuadas, creo que de 1.881. Con un 79% de acuerdo. Aquí los datos ya empiezan a decirnos que en el sistema penal sí está funcionando. También les quiero decir que en el sistema penal, sobre todo, viene de lo que son menores. ¿De acuerdo? En civil no les voy a dar los datos porque no tienen gran relevancia sobre esto, para ver si logramos. Estos son datos de la mediación familiar en Málaga. Solamente les quiero decir de esto, que en Málaga la mediación la están efectuando los equipos técnicos del juzgado y después asociaciones que se dedican a la mediación. Es totalmente gratuito la mediación que se hace. Después, para mí, una de las fundaciones punteras en mediación es ATIME. En sus 25 años de trayectoria profesional han hecho 6.000 procesos y con un 84% de acuerdo. Ellos han hecho un estudio para tratar de ver si esos acuerdos en el tiempo se mantienen, y ese estudio les ha dado un porcentaje del 93% de mantenimiento de los acuerdos. En Canarias no hay datos, ni a nivel estatal, ni a nivel externo, por decirlo así. Estos datos solamente son numéricos y porque me los ha facilitado a través de una compañera de una fundación que se dedica a hacer la mediación.
han hecho en 30 años de trayectoria unas 4.500, 5.000 mediaciones. Y un poco ahora les quiero a las conclusiones que he podido llegar. Sin presencia en la sesión informativa, los datos son, en casos de mediación familiar, del 54%. En los casos penales, el 21%. Se llega a acuerdo el 29% en los casos de mediación familiar y en un 80% en casos penales. De la información que he rastreado en Congreso y en la red, se calcula que en los datos no oficiales está los acuerdos de mediación entre un 80 y un 90. Me hago 3 minutos. Estoy aquí. ¿El guión le he pasado? No, 3 minutos. Vale. Estoy terminando. Otra de las conclusiones que he sacado es que no hay coincidencia en los datos oficiales y no oficiales. Que es cierto que se ha incrementado el número de juzgados que comienzan a derivar a mediación, ¿vale? Y otro de los datos es que el Poder Judicial no tiene competencia y tampoco tiene presupuesto para mantener los servicios de mediación. Y eso realmente es un problema. O hay inversión o la mediación no va a salir, ¿vale? Es cierto que en casi todas las comunidades hay convenios con colegios de psicólogos o con asociaciones, pero eso pues, se podrá mantener un tiempo, pero de futuro no es. Y si se quiere una paz social, hay que invertir en mediación. Y otra de las cosas que en todo este rastreo he sacado es que no hay investigación, no hay nada en lo que apoyarse. Entonces, lo dejo en el aire, la reflexión. ¿Es un problema de formación? Yo creo que no, porque si les doy los datos de mediadores que hay en mi comunidad autónoma, pues se ve que hay gente que se está formando. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que es una capital de alrededor de 400.000 habitantes, hay en la capital 190 mediadores, 190, un número importante. En Santa Cruz de Tenerife, que es una capital de unos 250.000 habitantes, en la capital solo hay 56 mediadores. Y yo creo que está bien. Entonces, no creo que sea un problema de formación. ¿Es un problema de confianza del usuario? Yo creo que sí. Que ahí podemos apuntar muchas cosas. Dudas de que ese tercer que está en la intervención sea imparcial, puede ser. Que se está derivando a la mediación no de forma voluntaria, sino de forma obligada, también puede ir por ahí. No lo sé, para eso estamos aquí, para ver si las bombillas se nos encienden. ¿Es un problema de confianza del profesional? No lo sé, si es un problema. ¿Es un problema de calidad del proceso? No lo sé, y dejo en el aire la pregunta. Porque es que después de hacer todo este rastreo, creo que me quedé casi igual que al principio. No hay casi datos, hay que investigar, hay que estudiar, hay que seguir adelante. Y lo dejo en el aire por si hay alguien que quiera que aporte y que podamos sumar cosas para avanzar en mediación, porque yo creo que eso es importante si queremos tener salud mental y queremos una paz. El último dato es lo último en mi país. Hay unas elecciones y no han podido ponerse de acuerdo para gobernar. ¿Entienden? Es horroroso. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Por obrigada. Muchas gracias, Sonia.
Ahora vamos a dar paso a nuestro último ponente, que es Erwin Nozan. Viene de la Universidad El Bosque y es director de investigación de la Interpol. Y nos va a presentar su trabajo con el título de Psicología Policial. Si os parece, como veo que hay un problemilla, vamos a dar tiempo a que la informática funcione y como el resto de ponentes han desarrollado sus trabajos, los han expuesto, no sé si hay alguien en la sala que quisiera hacerle alguna pregunta. ¿Ya? ¿Está ya? ¿Sí? Vale, pues entonces si os parece, damos paso a Erwin y luego hacemos las preguntas. Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Bueno, buenas noches. Acabo de aterrizar y todavía tengo la hora de Colombia. Bueno, buenas tardes. El tema que he preparado para la intervención tiene que ver con una subárea de la psicología jurídica, psicología policial específicamente. Aquí he hecho una compilación de varios avances en investigación que hemos hecho con algunos compañeros. Libertad Merchán, que nos iba a acompañar, pero no pudo viajar a acompañarnos el día de hoy, y otras personas con las cuales hemos avanzado en psicología policial. Inicialmente contarles que es el producto de un análisis de algunos temas que hemos ido profundizando en el interior de la Policía de Colombia. Surge como una necesidad de intentar indagar realmente cuál es la labor o cuáles serían las competencias y las funciones del psicólogo policial. Pero además de eso, surge un gran interrogante y es ¿qué es el psicólogo policial? Entonces uno pregunta habitualmente y la asociación que se hace siempre es, o lo que he encontrado y lo encontramos inclusive en esta investigación, y es que el mismo psicólogo o las personas o los psicólogos entienden, la gran mayoría, que psicología policial se asocia al psicólogo que trabaja en la policía. O sea, no se encuentra otra explicación, sino fácil. Psicólogo policial, alguien que trabaja en la policía, pero además es psicólogo. Entonces hay que uno como, bueno, gracias, pero no había necesidad creo que el nombre me lo dice. Entonces surge primero una investigación sobre cómo indagar, cómo se entiende la psicología policial en Colombia, cuál es el rol del psicólogo policial, qué es la psicología policial, qué hace, funciones, competencias. Y en ese entendido, pues tenemos en Colombia una policía con 180.000 funcionarios, de más de 120 años de funcionamiento, es una policía nacional en todo el territorio, con cobertura de 1.118 municipios, de tal manera que más de 120 años surge la necesidad de saber si el psicólogo ha asistido en los 120 años en el interior de la policía, qué ha hecho en esos 120 años y cuáles son sus competencias actuales, si el psicólogo que trabaja en la policía entiende qué sería un psicólogo policial o lo ve de otra óptica como psicólogo al interior de la policía. Así las cosas, entonces, contarles, tal vez de la distancia, Colombia se entiende de diferentes maneras, tenemos diferentes problemáticas en Colombia que van desde la seguridad ciudadana hasta temas de presencia de un conflicto armado interno. La policía en Colombia es multifuncional, es decir, la policía tiene funciones militares. Recuerden ustedes que una policía en cualquier estado o en cualquier país debe dedicarse a la convivencia, a la prevención. En Colombia la policía hace prevención, hace control territorial, tiene escuadrones que combate a la guerrilla y tiene una multidisciplinariedad en cuanto a las funciones y roles. Por contarles un poco aquí, tal vez aquí los contextualizo, son algunos hechos que en Colombia han marcado algunas etapas de la historia del conflicto armado. Aquí arriba tenemos un policía y una foto de Ingrid Betancourt arriba, que es una persona que fue secuestrada, que era candidata a la presidencia de Colombia alrededor del 2000, si no estoy mal, creo que el 2000, y duró más de 10 años secuestrada por la FARC. Fue rescatada en una operación que hizo el ejército, donde infiltró un helicóptero con logos de la Cruz Roja, y la FARC entrega como una muestra humanitaria para transportarlos de un lugar a otro en Colombia, y ahí los que iban dentro del helicóptero eran militares.
las FARC pensaban que eran de la Cruz Roja, entonces se liberan, o más bien se hace una operación de inteligencia y Ingrid Betancourt otro con un policía, otros policías, y este que está allí es Pinchado, que es un policía también que se escapa de las FARC en una oportunidad que le permiten a él tener un espacio, corre por varios días y aparece luego en un pueblo y cuenta después de muchos años cómo ha sido secuestrado. Aquí abajo vemos coloco algunas cosas de terrorismo, porque lo menciono es porque la policía debería ser preventiva, y acá vemos funciones más militares. Es decir, hay una mezcla, hay operaciones conjuntas entre el ejército y la policía en Colombia. Abajo hay un hecho